Hola amigos y amigas de Hola Spanish Center. Si tú no me conoces, mi nombre es Guillermo. Soy el coordinador académico y uno de los profesores de la escuela. Hoy vamos a ver el consejo número 2 para ayudar a mejorar tu fluidez oral y pasar de intermedio a avanzado. Para pensar en español es una buena idea aprender y memorizar bloques de palabras. No palabra suelta por palabra, sino bloques de palabras. Ejemplo, en vez de decir I said to him, yo dije a... No, simplemente yo le dije o le dije. Le dije a Mónica, le dije a Daniel, le dije a José. Es más fácil. Vamos a practicar, repite después de mí. Le dije a, and then the name. Repite, le dije a. Otra alternativa muy común. And so I told him, and so I said to him or to her. Y entonces le dije, ¿ya? Muy común. Y entonces le dije, repite. Again. Y entonces le dije, exacto. And she told me, and she said to me, or he said to me. Y entonces me dijo, y me dijo. So, trata de repetir mucho estos bloques hasta que se memoricen y es más fácil en una conversación. Las lenguas son diferentes. La forma de decir las cosas es diferente en inglés que en español. Si tú quieres decir en inglés, por ejemplo, I really like chocolates, no puedes decir realmente me gustan los chocolates. No, en español decimos me gustan mucho los chocolates. O por ejemplo, ya sabes, tener y estar, ¿no? Esto lo cubrimos en el nivel de intermedio 1. No puedes decir yo soy 43 años, no, tengo 43 años, o tengo sueño, tengo sed, tengo hambre, tú sabes. Otra buena idea es cuando uses la palabra gracias, automáticamente trae la preposición por. Gracias por, gracias por. Gracias por la comida, gracias por la visita, gracias por la clase. O de forma similar, necesitar, ¿no? Necesito automáticamente la preposición para. Necesito para. Necesito un lápiz para escribir. Necesito un teléfono para llamar. Necesito dinero para comprar un carro nuevo. Necesito comprar las boletas para el concierto. Más ejemplos. I got the vaccine. ¿Cómo se dice? Me pusieron la vacuna. Yeah, they put me the vaccine. Nunca en inglés. En español, me pusieron la vacuna. O otro ejemplo que yo escucho muy a menudo es, por ejemplo, my bike was stolen. En español no puedes decir, mi bicicleta fue robada. No, me robaron la bicicleta. Lo mismo. O, can I borrow your book? Es diferente. ¿Me prestas tu libro? ¿Puedo? No. ¿Me prestas tu libro? ¿Me prestas tu libro? ¿Me prestas? ¿Sí? Bueno, estos son unos pocos ejemplos, pero espero que les ayude para pensar más en español y la próxima vez que estén mirando una película, escuchando música, traten de captar estas frases. O cuando estás leyendo un libro, es una buena idea para mirar las frases en contexto, no solamente palabra por palabra. Aprender cómo se usan y aprender a decirlas. Learn to say them as well. Ok, nos vemos pronto. Adiós.